En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el impacto ambiental en la industria porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles a Rafael Patino. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Leandro, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Un gusto mío, Rafael. Hablaba con Rafael hace unos días de la importancia de transmitir un poquito y llenar un vacío que hay en la comunicación con los consumidores. Y realmente, una persona más que interesante, tengo el agrado de cubrir este tema con vos, que bueno, es historia de expertise. Pero para los que no te conocen, ¿nos puedes contar un poquito tu formación profesional y cómo te metiste en la industria porcina? Claro que sí, Leandro. Bueno, yo soy biólogo de formación. Yo estudié en la Universidad Veracruzana en México, soy mexicano de origen y tengo pues prácticamente 30 años de experiencia en el tema ambiental. Toda mi carrera profesional la he hecho dentro del tema ambiental y también tengo un máster en energías renovables por el Tecnológico de Monterrey acá en México. Y bueno, apasionado de los temas de cuidado ambiental, de los temas ambientales en general. Excelente. Y hoy en día estás trabajando en... Como director de Ambiente y Energía en Granjas Carroll de México, ya desde hace bastantes años, y pues por coincidencia, con una larga trayectoria, conociendo de agroindustrias en general. Excelente, excelente. Hace unos episodios atrás hablaba con el doctor Víctor Ochoa y el doctor Ochoa me dijo, habla con Rafael Patino, que él hizo un máster conmigo en medio ambiente, bueno, en manejo medioambiental, y él sí estudiaba. Así que nada, vamos a aprovechar tu concentración ahí en ese máster y toda tu experiencia como para compartir con nuestra audiencia. Rafael, muchas veces nos vemos en una posición un tanto incómoda, atacados por diferentes sectores, no particularmente de consumidores, pero sí sectores que de repente culpan a la industria porcina de tener un impacto ambiental, quizás un poco más de lo que realmente eh, de la realidad. Y nosotros defendemos a capa y espada a la industria porcina, porque somos apasionados, porque sabemos que queremos alimentar el mundo y demás, pero no tanto con información, como que no, yo siento que no sabemos realmente el impacto que genera como para poder defenderla eh, con números o con argumentos. Entonces, te quería preguntar, arrancando por ahí, ¿podemos determinar el impacto ambiental que generamos en la industria porcina? Mira, Leandro, totalmente sí se puede determinar. Si comenzamos con esa pregunta, pero también eh, es importante reconocer que las comunidades que nos rodean, las terceras partes interesadas en nuestra industria, tienen algo de razón, ¿sí? Hay que ser siempre honrados para poder explicar eh, por qué el impacto ambiental está tan satanizado a veces por la sociedad. Como nosotros decimos en Granjas Carro, hay maneras de producir cerdos y eso es importante decirlo, ¿sí? Hace poco que escuché el podcast que compartió el doctor Víctor Ochoa, decía algo que siempre tenemos presentes. No debemos de ser cínicos, debemos de hablar con la verdad y comunicar la verdad al público, a los consumidores, a las comunidades interesadas en el desarrollo de la industria porcícola. El impacto ambiental comienza desde la planeación de cómo se va a establecer un proyecto porcícola, en dónde lo vamos a poner, qué recursos tenemos disponibles, cómo los vamos a usar racionalmente, cómo vamos eh, a controlar, a mitigar, a compensar aquellos impactos ambientales que podemos ir generando. Y eso es algo que en algunos casos se ha dejado de lado en el momento que se ha hecho el desarrollo de algunos proyectos y de ahí viene en buena medida, pues luego la mala fama, ¿verdad? Que se tiene dentro de los medios de comunicación o en la sociedad en general. Lo que es una realidad es que eh, a todo mundo nos gusta, bueno, estoy abusando, no a todo mundo, pero seguramente a muchísima gente nos gusta la carne de cerdo, los productos, los subproductos de cerdo,
Pero cuando nos dicen, oye, te voy a poner una granja al lado de tu casa, inmediatamente hay una reacción, ¿no? Y hay gente que dice, no, no, a mí me gusta el cerdo, pero yo no quiero una granjita al lado de mi casa, porque me huele mal, porque hay moscas, porque hay molestias, porque hay una serie de inconvenientes. Esos son precisamente los impactos ambientales que muchas veces toman publicidad en los medios de comunicación y son los que tenemos que aprender a evitar en este orden. Hay que evitarlos, hay que reducirlos, hay que controlarlos, hay que mitigarlos y al final, si no nos queda otra, hay que tratar de compensarlos. Pero hay que platicar, como bien dices, hay que comunicar esto a toda la gente que esté interesada en el tema del consumo y la utilización de los productos y subproductos del cerdo. Excelente. Rafael, y a la hora de analizar si estamos yendo por el camino correcto, ¿qué indicadores podemos tomar como referencia para saber que estamos minimizando el impacto? Sí, Leandro, mira, eh, hay un montón de indicadores que nosotros utilizamos para medir el performance ambiental de la operación de las granjas que tenemos y de la planta frigorífica. Pero te puedo mencionar dentro de las más relevantes, por ejemplo, la huella hídrica, que es algo que le preocupa y con buena razón en sobremanera a los consumidores, ¿sí? En el caso de nosotros, tenemos un estándar donde utilizamos y medimos y está certificado que utilizamos 15 metros cúbicos por tonelada de cerdo producido a mercado. Y te puedo asegurar que es uno de los mejores indicadores que pueden tenerse dentro de la industria, dado que el agua es uno de los principales aspectos ambientales que intervienen en la producción porcícola. Otro de ellos es, en México lo tenemos que hacer por ley, tenemos que medir nuestra huella de carbono cada año y tenemos que someterla a una verificación externa cada 2 años. Te puedo compartir que en el último reporte de emisiones que nosotros reportamos, registramos una emisión de algo más de 100,000 toneladas de CO2 equivalentes, pero también reportamos 15,000 toneladas evitadas dentro de nuestro sistema productivo por los diferentes mecanismos que tenemos para reducir nuestra huella de carbono, ya sea por sustitución de gas LP, cuando utilizamos el biogás en lugar de gas LP para la calefacción, cuando utilizamos el biogás para mover equipos de bombeo de agua. Tenemos un programa desde hace años donde ya sacamos de nuestra lista de compras todas las lámparas que tengan que ver, los focos o para equipo de iluminación únicamente utilizamos tecnología LED ya desde hace por lo menos unos 8 o 9 años. Con eso evitamos 702 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. La recuperación de la energía térmica por los procesos de cogeneración nos reportan algo más de 2,600 toneladas anuales de CO2 emitido a la atmósfera. Y así tenemos una serie de indicadores que nos permiten precisamente saber cuánto estamos impactando sobre el ambiente y para poder tomar la mejor decisión de qué tecnologías utilizar, hacia dónde se están dirigiendo las cosas en cuanto al uso de la energía, en cuanto al uso del agua y poder medir nuestro performance. Muy bien, sí. Hablabas de la huella hídrica, 60% es el número de acuíferos que tienen en México que no es apto para consumo. Tienen un desafío ahí, ¿no? Ustedes en México en relación a la fuente de agua. En algunas regiones de nuestro país, sí. En la región donde nos encontramos nosotros, que es en el altiplano, cerca de la frontera en los estados de Veracruz y Puebla, pues tenemos una eh, disponibilidad, digamos que nuestro acuífero se encuentra en equilibrio de acuerdo a los indicadores de la Comisión Nacional del Agua. No está sobreexplotado, no está subutilizado tampoco. La recarga equivale a la extracción en términos generales cada año. Muy bien. No,
Más que interesante, Rafael. Manejamos un montón de indicadores en lo que es producción porcina y muchos de estos que mencionás sobre medio ambiente, obviamente no están ampliamente difundidos, pero está excelente ver cómo ustedes ya lo están implementando, lo van midiendo y lo van mejorando eh, mediante esta inversión en tecnología y demás. Así que felicitaciones por eso. Gracias, Leandro. Y yo lo que veo es, de repente, en otro tipo de mercado, no sé si se aplica tanto a Latinoamérica, pero me interesa tu opinión, que está apareciendo cada vez más productos que informan sobre la huella de carbono de haber sido producidos, ¿no? Y hay una tendencia, o sea, cada vez uno ve más al consumidor, eh, digamos, queriendo obtener información de lo que está consumiendo en relación al bienestar animal, en relación a cómo fue producido, y en relación también al impacto ambiental que genera. ¿Vos ves alguna tendencia en la industria porcina? ¿Crees que esto va a llegar a los productos cárnicos en algún momento? Definitivamente sí. Las nuevas generaciones de consumidores están perfectamente sensibilizados, perfectamente interesados en conocer qué es lo que están llevando a sus hogares y qué es lo que están consumiendo. Y no nada más la huella de carbono, la huella hídrica, la huella energética que están dejando los diferentes procesos. Por eso es tan importante que se involucren en este tipo de industrias. Es una opinión que quiero compartir. Es tan importante que se involucren en estos sectores productivos primarios, expertos en el tema ambiental, que puedan auxiliar a los inversionistas, auxiliar a la parte de operación dentro de la industria a identificar, a identificar correctamente en principio los impactos ambientales y luego auxiliar a cómo vamos a hacer este tema de evitarlos, reducirlos, controlarlos, mitigarlos o compensarlos. Porque es ahí donde viene la parte técnica, la parte no nada más de querer hacerlo, sino de hacerlo bien y de dirigir las acciones correctas para no generar un desequilibrio mayor de lo que quieres evitar o de lo que quieres compensar al final de cuentas. Y las nuevas generaciones nos están empujando a la industria a que cada vez tomemos mucho mejor control, mucho mayor responsabilidad sobre lo que hacemos en cuanto al uso del agua, en cuanto a la dispersión de olores, en cuanto al manejo de nuestros subproductos, como son la orina, el estiércol, la mortalidad, en que tomemos conciencia los mismos productores en principio por estas presiones y que luego se lo podamos transmitir. Yo siempre les digo que yo sueño y trato de transmitir el concepto de cómo debe ser la granja del siglo XXI, ¿sí? Con un impacto ambiental eh, completamente identificado desde su origen, todo lo que implique la producción y la cadena productiva que interviene en la producción de cerdos, pero además con cada ruta de los diferentes subproductos, como estos que te mencioné, como el agua residual, como la mortalidad, como eh, las excretas de los animales, siguiendo rutas que permitan ser reincorporadas a otras cadenas productivas, a otros ciclos de producción independientes dentro de un concepto de economía circular, que hoy ya todo el mundo está tratando de hablar de economía circular, pero verdaderamente que pueda ser rastreable desde el origen para que puedas eh, demostrar fehacientemente al consumidor que cuando tome en el supermercado un paquetito de costillas de cerdo y que le puedas poner una estampa, que le puedas poner una etiqueta que diga esta carne de cerdo fue producida con baja huella de carbono, con baja huella hídrica, con responsabilidad social, etcétera. Lo que hoy el consumidor quiere saber es que las costillitas de cerdo son deliciosas, pero que además fueron producidas de manera sustentable, al final de cuentas. Excelente, sí. Y mencionás que a la hora de minimizar el impacto, digamos, tiene que haber una planificación
del diseño de una granja. O sea, tiene que estar uno asesorándose con diferentes especialistas y diseñar el proyecto. Y acá es donde de repente algunos productores van a pensar, pero ¿cuál es el costo de incluir ese tratamiento de efluentes o de minimizar el impacto sobre la producción? ¿Tenés para compartirnos a nosotros algunos números económicos de cuánto puede llegar a aumentar por plaza de animal tratar el tema de los efluentes de una manera que minimice el impacto ambiental? Depende de varios factores estos costos asociados, pero hay un costo en la inversión inicial, por supuesto, que debe estar incluido en la inversión que estás considerando por vientre establecido o por madre establecida en un proyecto porcícola. Obviamente va a estar en función de la escala, en función de la complejidad, de la realidad normativa que impera en el lugar donde lo estés haciendo. En América, por ejemplo, no tenemos una restricción como la que existe en Europa para que sí o sí tenga que ser la gestión del estiércol y de la orina a través de digestores que estén construidos por encima de la superficie del suelo, es decir, de tanques de mampostería o tanques de acero, que estos son simplemente muy caros, no corresponden a la realidad en la que en Latinoamérica, por ejemplo, producimos, está fuera del alcance, rompe el punto de equilibrio del negocio, pero hay otras maneras de hacerlos también responsablemente, como por ejemplo las lagunas anaeróbicas, en donde lo permitan las condiciones ambientales, o los digestores anaeróbicos completamente estancos construidos con membranas plásticas para evitar tanto el contacto con el suelo como la fuga de gases hacia la atmósfera. Es una gama amplia donde lo que te quiero decir, no hay una receta exacta que puedas aplicar para todas las realidades. Tienes que considerar tus aspectos climáticos, tus aspectos normativos, geográficos, geológicos, el monto de la inversión que se va a hacer, la disponibilidad de espacio, etcétera. Pero de que debe de ser incluido desde el primer momento, y quiero volver a lo que mencionaba, es ahí donde deben de participar gente experta, gente especialista para apoyar la toma de decisiones de qué tecnología se va a usar, cómo se va a construir, cómo se va a calcular las dimensiones de los diferentes sistemas de manejo de excretas, de mortalidad, de todos los subproductos que están asociados a la producción de cerdos, para que al final pueda resultar de la mejor manera la inversión. Clarísimo. Y yo creo que queda clara la tendencia, ¿no? Hacia dónde mínimamente debería ir la industria en relación a hacerse cargo, ¿no? de los subproductos que uno produce, de esta huella de carbono y tratar de minimizarla. Pero visitando también diferentes sistemas de producción, me ha pasado que hablábamos sobre biodigestores, por ejemplo, y eran productores de repente que habían intentado, habían invertido y se habían frustrado con esta experiencia. Venían los biodigestores ahí planchados, inactivos. Entonces, ¿qué mensaje le podemos transmitir a estas personas que ya lo han intentado de repente y se han dado la cabeza contra la pared? Mira, acá en México tuvimos una experiencia seguramente parecida eh, en algunos lugares como la que tú mencionas, porque de repente hubo un boom eh, eh, sobre el mediados de los 90, donde los bonos de carbono, a través del mecanismo del protocolo de Kioto, se volvieron súper atractivos para la gente, para hacer inversiones en los digestores y todo esto. Lamentablemente, eh, comenzaron a hacerse cosas solo encaminadas a buscar los beneficios de los bonos de carbono, y comenzó a entrar en este proceso gente sin experiencia, sin capacidad técnica, y la verdad, pues únicamente persiguiendo un tema poco profesional,
por ambición solo económico. Y estos son lo que provocó que en muchos casos pequeñas granjas, pequeñas empresas hayan aceptado hacer inversiones con los digestores y se fueron al traste por lo mismo, porque se quedaron, les dejaron todos los equipos y todas las instalaciones prácticamente construidas, pero sin ni siquiera tener un manual de operación, sin ni siquiera darle un seguimiento, porque como cualquier dispositivo que pongamos en nuestras granjas, requiere de operación y de mantenimiento, ¿sí? Entonces, cuando se abandonaron de esa manera algunos de estos proyectos, por supuesto que los dueños de las granjas o los dueños de estos digestores, pues se vieron con un dispositivo del cual no sabían cómo manejarlo, no sabían cómo operarlo, y al final todo lo que les dijeron que iba a ocurrir no ocurrió. ¿Por qué? Porque se asolvaron, porque comenzaron a tener una serie de problemas, y probablemente estoy describiendo lo que algunos de nuestro auditorio haya vivido, haya tenido esta experiencia, pero te puedo decir que en el caso de... Hay otros casos de éxito también, que sí es demostrable que funcionan, y funcionan muy bien los digestores cuando son correctamente dimensionados, es decir, desde la ingeniería preliminar que se tiene que hacer, cuando se selecciona correctamente el espacio, el lugar donde se van a instalar, cuando se cuida la calidad de la construcción, cuando se tiene el conocimiento de cómo se deben de operar, pueden funcionar y funcionan muy bien. En el caso particular de Granjas Carroll, hace algunos años comenzamos con el tema de los digestores. La verdad, pues con un poco de cautela, ¿verdad? Porque era una tecnología recientemente difundida en todo el mundo para la porcicultura, y aprendimos cómo manejarlos. Tuvimos mucho éxito sobre todo para el tema de la mitigación de los olores. Es una herramienta absolutamente útil, totalmente funcional para la mitigación de los olores del tratamiento de las excretas. Y posteriormente nos encontramos también con que, además de mitigar los olores, nos proveía de una cantidad ingente de bioenergía en forma de biogás, que hoy en día estamos utilizando para bombeo de agua, para generar electricidad, para hacer calefacción, y pues todo el mundo contento, porque de esta manera cuidamos el ambiente, ayudamos o apuntalamos el performance del negocio de la producción de cerdos, y además evitamos el conflicto con comunidades cercanas por el tema de impactos ambientales asociados a los olores. Excelente. ¿Y el remanente de los biodigestores lo usan también en la parte del agro, como para devolver un poquito? Sí, de los biodigestores obtenemos, además del biogás, el agua tratada y los biosólidos que se acumulan en el fondo de nuestros biodigestores, que posteriormente recuperamos con diferentes métodos, y somos la primera empresa que tenemos un certificado de que estos biosólidos son acreditados a nivel legal por la Secretaría de Agricultura de México como un fertilizante orgánico. Y estos biosólidos los llevamos al campo, los utilizamos como fertilizante orgánico y los reincorporamos a su ciclo natural, tanto el nitrógeno, el carbono, el fósforo, todos los nutrientes que ponemos ahí, y producimos en los terrenos agrícolas aledaños alrededor de las granjas. Y estos productos, en el caso de cuando producimos grano, lo llevamos a la fábrica de alimentos para producir más alimento balanceado, para llevarlo a las granjas, que los cerditos coman, siguen defecando, va al digestor y se cierra uno de los ciclos más importantes, que es el ciclo de los nutrientes. Y más recientemente, estamos trabajando con las comunidades cercanas a donde están las granjas de GCM, y este biofertilizante se los estamos proveyendo a los campesinos, a los agricultores vecinos cercanos en las cercanías de las instalaciones,
y por supuesto estamos difundiendo el cómo utilizarlos. No vamos y nada más se los botamos en sus terrenos, no, les explicamos y les enseñamos cómo se tienen que hacer la aplicación agrícola racionalmente, otra vez, para no generar un impacto ambiental indeseable, pero pues todo el mundo está contento ahora porque ellos reducen su costo de producción, porque es más barato manejar el biofertilizante, reducen la cantidad de dinero que invierten en fertilizante químico, que al final de cuentas solo va a lo largo del tiempo creando una erosión sobre el suelo, que es uno de los componentes más importantes que tienen los campesinos para hacer su labor productiva. Y entonces, este biofertilizante hoy en día se está haciendo muy popular en nuestros vecindarios cercanos a las granjas y estamos incorporando a más gente dentro de este ciclo virtuoso que es sembrar, utilizar biofertilizante, producir grano, llevarlo a la fábrica de alimentos, transformarlo en alimento balanceado, llevarlo a las granjas y se sigue cerrando el ciclo. Excelente, famosa economía circular. Hace poco hablaba con un amigo que conocí en casa, él estaba haciendo su PhD, ya se doctoró, pero especialista en carne, y visitó su planta de faena y la verdad que me dijo que es una nave espacial, parece que quedó encantado. Yo sé que tienen certificaciones que creo que nadie tiene a nivel de frigorífico y nada, me causa mucha curiosidad. Ojalá en algún momento tenga oportunidad de visitarlos para ver ese nivel que manejan en todos los eslabones de la cadena de producción. Así que felicitaciones. Gracias, gracias. Siempre estamos contentos de compartir un poquito de lo que hacemos con quien se interese. Excelente, Rafael. Bueno, te agradezco nuevamente y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Leandro. Un gusto. Un abrazo grande. Chao, chao.